Hola, ¿qué tal mis hermanos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, pues aquí vamos a comenzar esta clase, la segunda parte de lo que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les parece si con comenzar ponemos en manos de Dios este espacio? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nuevamente nos permites estar aquí reunidos y te pido, por favor, sea tu bendición, tu presencia, la que permanezca en este momento, Señor. Bendice esta porción, este tiempo, porque lo que más queremos y anhelamos es conocerte un poquito más, y más sobre todo que ahora es el tema de lo que es la deidad de tu Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos sinceramente toda la bendición que has derramado en cada uno de nosotros por conocerte, por aprender cada día más de ti, Señor. Ponemos en tus manos este espacio y que seas tú el que hable y no mi propia lengua, sino que al contrario, seas tú que nos edifiques, Señor. Yo solamente soy instrumento para poderles dar a conocer lo que tú tienes preparado para el día de hoy. Gracias, Dios, por todo, en el nombre del Señor Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a comenzar con la segunda parte de lo que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que fue la parte primera de nuestro Señor Jesucristo y vemos que Él, al también ser Dios, al ser Dios, tiene también atributos como Dios, es decir, tiene cualidades que lo hacen ser Dios. En este caso, primero, sabemos que Él es santo, es inmaculado, no cometió pecado alguno, ni cometerá pecado alguno. Él es omnipotente, quiere decir que Él todo lo puede. Él dice Primera de Juan 1:1 que Él estaba con Dios y Él era Dios en la creación. Él es omnipresente, Él está en todos lados, hasta en el rincón más inhóspito que uno se puede imaginar, ahí está Dios. A nuestra limitadamente visión, no podemos nosotros em, comprender tal vez esta situación porque nosotros somos limitados, pero Él que es omnipresente, Él está en todos lados. Desde en lo más recóndito del universo, sí, hasta lo más profundo del mar, está presente. Él es omnisciente, Él todo lo sabe. No hay nada que no sepa Él todo lo sabe. Entonces, son atributos que solamente a Dios se le pueden otorgar. Por eso es que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, porque es Dios. Ahora, ¿qué otras funciones tiene Dios? Bueno, pues Él es creador, Él es perdonador de pecados. Recordemos que cuando Él estaba sanando enfermos, curando leprosos, levantando paralíticos, les decía, levántate, tus pecados te son perdonados. Entonces los estudiosos decían, ¿quién es este para vociferar de esa manera? Está blasfemando. ¿Por qué? Porque solamente Dios perdona pecados. Entonces, allí quiere decir que Jesucristo tenía autoridad, tenía fuero para perdonar pecados. Muchas veces nosotros hemos caído en la trampa que el mundo ahorita está extendiendo con el sentirse bien, con el bienestar. Y por ahí dicen, no, es que primero, antes que para que tú puedas seguir creciendo, tienes que perdonarte. Yo les pregunto, hermanos, bíblicamente hablando, ¿uno tiene autoridad para perdonarse? El único que perdona es Dios, perdonar pecados. Las ofensas, obviamente, cuando nosotros ofendemos, debemos pedir perdón hacia el ofendido, pero el perdón de pecados, las ofensas que hacemos directamente hacia Dios, contra Dios, Él es el único que nos puede perdonar. Y muchas veces nosotros nos sentimos culpables
por haber hecho esos pecados. Y nosotros no tenemos foro ni para perdonarnos a nosotros mismos. Dios es el único que perdona. También otra obra y función que tiene nuestro Señor Jesucristo es que Él tiene poder de dar vida. Acuérdense bien que hasta Él mismo decía que el Padre tenía en sí mismo y el Hijo tenía vida en sí mismo. Ellos no necesitan comer para recargar energías, ellos no necesitan dormir, ellos no necesitan otra cosa para volverse a levantar y revivir, no. Ellos son vida por sí mismos. Son cuestiones, son frases, son palabras que a lo mejor nosotros no entendemos. Ni se esmere, mi hermano, en entenderlo. Compréndalo por fe, porque nosotros tenemos una mente tan chiquita, tan limitada, que no tenemos espacio en nuestra mente para decir o para saber los porqués de la vida celestial, obviamente, de la vida divina, ¿sí? También tiene una otra función que tiene nuestro Señor Jesucristo es que da vida espiritual a las personas que lo reciben como Salvador. Eso es algo bien importante, mis hermanos. De sobra sabemos que hay muchas religiones. De sobra sabemos que eh, hay muchos seguidores que tiene Buda, que tiene Mahoma y no sé cuántas más, ¿de acuerdo? Pero de todos esos personajes, solamente uno es el salvador de la humanidad. Y es uno el que se ha autoproclamado como salvador, ¿sí? Ninguno de ellos ha dicho, síganme y yo lo salvaré. Nadie va al Padre o nadie va al cielo si no es por mí. Ninguno de ellos lo dijo. Jesucristo sí lo dijo. Y lo dijo con autoridad, ¿sí? Puede resucitar muertos. Volvemos a lo mismo. Todos estos personajes que se hacen pasar por Dios, nunca ha habido un registro en la historia que diga, es que Mahoma sí resucitó muertos o Buda sí resucitó. No lo hay. Ni de él, ni de ellos, ni de nadie. Del único que se encuentran registros. Y para ello están los pergaminos que se han encontrado en el Mar Muerto y cosas así. Ahí está registrado a puño y letra que el único que tuvo poder para resucitar muertos fue Jesucristo. Ahora, no vamos tan lejos. Tal vez alguien escéptico podría decir, no, lo que pasa es que ustedes lo dicen porque son cristianos. No, fíjese que no. Hay un escritor de la época de Cristo, más o menos fue contemporáneo, se llamó Josefo. Él no era cristiano. Y sin embargo, en sus relatos históricos, asegura que hubo señales, hubo maravillas, hubo resucitaciones. Entonces, con esto damos fe, damos prueba de que realmente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue verídico. Otra prueba de obra y función de Dios es que Él mismo es juez sobre los hombres. Y a pesar de que es juez, Él no vino a juzgar al mundo, Él vino a salvarlo. Sin embargo, va a haber un momento en que obviamente va a tener que ser juez y va a juzgar a todos, vivos y muertos. Ahora, Él, estando aquí en la tierra, exigió recibir honra tal como el Padre la recibía. Exigió recibir adoración tal como el Padre lo recibía. No vamos lejos. Hay tres relatos en la Biblia donde se menciona esto. Por ejemplo, en el nacimiento de él, siendo un niño, siendo un pequeñito recién nacido, hubo unos sabios del Oriente que los hacen pasar por magos actualmente. Hubo unos pastores que se inclinaron ante el niño
para adorarlo. Ahí ya está, ya había un culto de adoración hacia alguien. Cuando él sanaba enfermos, a ver, voy a poner aquí mi puntero láser. A ver, ahí está. Cuando él sanaba enfermos, incluso se narra la vida de Bartimeo. Bartimeo era ciego de nacimiento y sin embargo Jesús le dio vista. Pero cosa curiosa, le dio vista y al momento en que él abre los ojos, empieza a voltear quién fue el que le abrió los ojos, quién fue el que le dio la vista, porque como no veía, pues no lo conocía, obviamente. Entonces, él empezó a abrir los ojos buscando a ver quién había sido. Para sorpresa de él, ya no estaba, nada más le sanó los ojos y en el proceso de recuperación de vista, de que la luz no le fuera a lastimar tanto, digo, como cuando estamos desvelados, ¿no? Bueno, sí, cuando acabamos de despertar a las 3 de la mañana, si nos prenden la luz, luego sentimos le llamamos, ¿no? El charolazo de la luz. Entonces, en lo que Bartimeo abría los ojos, estabilizaba la vista para la cantidad de luz que tenía que ver, empezaba a enfocar, porque seguramente, yo me imagino, eso no está en la Biblia, yo nada más estoy imaginando, que después de nunca haber visto, no se imaginaba cómo realmente era un ser humano. A lo mejor por lo tacto se imaginaba una cara, unos ojos, pero ahora de abrir los ojos, se empezaba a reconocer, a ver, así es un ser humano, mira, así es una calle, así es un perro. Empezaba totalmente a reconocer las cosas que nunca había visto en su vida. En ese proceso Jesús no lo iba a esperar. Él se fue. Pero entonces vinieron los clérigos de aquel entonces y lo acusaron. ¿Cómo era posible que había permitido que lo sanara en sábado? Yo no sé, yo a veces me dijo, me puso lodo en los ojos y empecé a ver. Pero dinos quién es, pues no lo conozco, no sé quién es. Tú estás guardando un secreto, no nos quieres. Y bueno, tanto los cigaron que dijo, miren, ¿saben qué? Últimamente, ahí hay mucha gente que lo conoce, vayan y pregúntenles a ellos. Yo no sé, yo no sé. Van con los papás de Bartimeo, ya siendo un señor, él, van con los papás de Bartimeo. Oiga, dile a su hijo que nos diga por qué. Y dijo el papá, miren, ya el señor ya es grande, ya sabe lo que quiere, ya es adulto. Pregúntale, si no les quiere decir, pues yo qué puedo hacer. Pues como no supieron los clérigos, lo expulsaron de la sinagoga a Bartimeo. Cuando Jesús oyó que lo habían expulsado, se acerca a él y le dijo, ¿de veras crees que el Hijo del Hombre te ha devuelto la vista? Y dijo él, pues enséñame quién es para creer en él. Y le dijo Jesús, lo estás viendo. Y en ese momento Bartimeo se postró y le adoró. Si Jesucristo no fuera Dios, no hubiera permitido ese acto de adoración. Así como Juan, cuando vio a un ángel, inmediatamente se le quiso postrar y adorarlo, pero le dijo al ángel, no, 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 párate. Yo soy igual que tú, un consiervo más. Prácticamente le dijo, yo no soy Dios, yo no merezco ser adorado. Y sin embargo Jesús, al momento en que Bartimeo le se postró, se arrodilló ante él para adorarlo, Jesús no le dijo nada. Jesús aceptó la adoración. ¿Por qué la aceptó? Porque él es Dios. Otro detalle, para asegurar la divinidad de Jesús, fue cuando se elevó a los ojos de una muchedumbre, se elevó al cielo y todos los ojos vieron cómo la deidad se iba yendo al cielo. Jesús nos diría, ¿así o más franco? ¿Sabe? Entonces, con esto se demuestra que Jesús es Dios y que recibió adoración. Porque las personas que lo estaban viendo, en el momento en que empezó a elevarse para irse al cielo, todos cayeron al suelo para adorarlo y veían cómo se estaba elevando.
Él mismo, él mismo pedía que fuera llamado Dios. ¿Por quiénes? Mire, por ejemplo, Juan lo llamó Dios. El apóstol Pablo lo llamó Dios. Tomás, Tomás, la frase muy sonada por Tomás, ¿no? Así como Santo Tomás dijo, hasta no ver, no creer. Tomás no creía que Jesús había resucitado. Y Tomás dijo, cuando yo meta los dedos en las llagas de sus manos y en su costado, sabré que es nuestro Señor. Y para sorpresa de él, se aparece Jesús. No viene, se aparece Jesús. Y Tomás se quedó perplejo. Le digo, a ver, Tomás, ven para acá. ¿Te querías tocar qué? A ver, aquí están mis manos y acá está mi costado. Ándale, con confianza, mete los dedos. No, señor, nada más era broma. Mete los dedos, ándale, aquí están, ándale, mete los dedos. Y cuando metió los dedos, inmediatamente Tomás se postró al suelo, al piso y le rindió adoración. ¿Y Jesús qué hizo? Lo aceptó. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Incluso Dios mismo, Jesús mismo ha pedido ser llamado como Dios. Ahora, esa es la parte divina. Vamos a recordar que Jesús fue 100% Dios, pero también fue 100% humano. Él nació como un ser humano común y corriente, de una madre, de una mujer. Parió María como todas y nació Jesús. Pero ahora, ¿por qué fue su nacimiento un milagro? Porque no fue concebido por un acto sexual, fue concebido por un acto espiritual, por el Espíritu Santo. Ahí es donde está el milagro. La humanidad de Jesús conlleva que fue creciendo desde el vientre de una mujer, y de una mujer normal. No fue una mujer espiritual, fue una mujer carnal. Fue concebido espiritualmente, pero al momento de nacer, nació como un ser humano normal, un parto normal. En aquel entonces no había cesáreas. Ahora, de forma física, Jesús creció. Dice Lucas que a los 12 años estaba con los sabios, los eruditos de la Biblia de aquel momento, y tenía pláticas a ese nivel. Eso fue en los 12 años. Pero también dice que Jesús tuvo hambre. Hubo un momento en que tenía hambre y necesitaba saciar su necesidad de comer. Hubo momentos en que también tuvo sed. ¿Se acuerdan cuando fue al pozo y se encontró con la samaritana? Es porque tuvo sed, pero aparte también porque estaba cansado, se sentó a descansar. O sea, son cualidades que un ser humano normal, común y corriente tiene. Se durmió, comentábamos, ¿no? Que el señor seguramente tenía el sueño pesado, pero pesado. ¿Cómo era posible que estando en la barca con unas olas que azotaban la barca, el señor seguía durmiendo plácidamente? Y los discípulos estaban temerosos de que la barca se hundía. O sea, ¿a qué grado estaba la tormenta que azotaba la barca con una furia para que todos estuvieran con temor? Y el señor estaba dormido, no se inmutaba. Hasta que vinieron y le dijeron, Señor, despierta, por favor, ¿qué no ves que estamos a punto de perecer? Y ya les dijo, hombres de poca fe. Permítame un segundo. Ya, silencio. Perdón, es que mis cachorros se ponen a jugar y hacen ruido. Este, entonces, Jesús se levantó, reprendió al mar
y fue como la tempestad se calmó. Y entonces ahí más miedo tuvieron los discípulos porque dijeron, ¿quién es este que hasta el mar le obedece? Jesús también sufrió y sufrió dolor, un dolor incalculable. Tan es así que también Jesús experimentó muerte, como cualquier ser humano puede experimentar. Entonces, ya vimos que Jesús fue 100% Dios, 100% humano. Que no se nos olvide, nosotros somos 100% humano y párale de contar. Hasta ahí quedamos. Pero Jesús vivió las dos entidades, la divina y la física. Ahora, dentro de sus características en su humanidad, también tuvo cualidades espirituales. Por ejemplo, él dependía de la oración. Marcos 1:35 menciona, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Por qué decimos que ahí dependía de la oración? Miren, aquí pareciera que hay una fórmula secreta, ¿no? Y muchas veces, como cristianos, utilizamos ese ritual. Yo me tengo que levantar desde muy temprano para hacer oración tal y como Jesús lo hacía. Mis hermanos, no caigamos en rituales eh, no funcionales, vamos a llamarlo así. Él se levantaba muy temprano, pero ahí la palabra correcta decía a un lugar desierto. Pónganse en el lugar de Jesús. Vamos a imaginarnos. Jesús ya para esa época ya tenía totalmente una fama en la que ya la gente lo esperaba o lo buscaba. Ahí viene Jesús y van todos a llevarle a sus enfermos, a sus paralíticos, a los leprosos, a los ciegos. Todos querían ver a Jesús para que les sanara. Jesús tenía una vida pública. Jesús no tenía tiempo para estar en un lugar desierto, apartado, para poder tener comunión con su Padre. Entonces, él aprovechaba la única hora donde pudiera estar solo, concentrarse en su relación, esa era en la madrugada, porque a esa hora no había casi gente. Seguramente había gente, pero no tanto, ¿sí? Como ya a las 12 del día, por ejemplo. Pero aparte de todo, dice que aparte de levantarse muy de mañana, se iba a un lugar desierto donde no hubiera quien lo molestaba. ¿Para qué? Para poderse concentrar. Así que no era porque tuviera un ritual, no. Simplemente lo hacía para poder tener un tiempo íntimo con su Padre, que es lo que nosotros necesitamos tener con nuestro Dios. Un tiempo apartado. Si para usted a las 12 del día es un tiempo exacto, apartado, hágalo. Si para usted a las 7 de la noche es un tiempo apartado para tener intimidad con Dios, hágalo. Aquí el chiste es que no dejemos la oración como lo hizo Jesús. También él dependía del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para obrar la obra de Dios, valga la redundancia. Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Él totalmente dependía de Dios, de la mano de Dios, no de sus fuerzas, humanamente hablando, ¿sí? Que es también a lo que se nos invita a nosotros como humanos. No depender de nuestras propias fuerzas, sino depender de Dios. Él tenía una relación humana con Dios, su Padre. Marcos 15:34 dice, y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al decir esto, es porque Jesús estaba sintiendo el rigor de la ausencia de Dios en su vida.
Por ejemplo, nosotros como seres humanos, vamos a extrapolarnos cuando teníamos nosotros, no sé, 6 años tal vez, 7 años. Los que tuvimos la dicha de tener a mamá y papá, o nada más mamá, cualquiera que sea, nos sentíamos soportados, nos sentíamos protegidos. Pero en este caso, bueno, y nos sentíamos así porque sentíamos el amor de padre, el amor de mamá o el amor de ambos. Y por eso nos sentíamos así acobijados, porque existe una relación íntima, una relación más allá de la intimidad, es una relación tan fraternal que es indescriptible. Bueno, en el momento en que Jesús está en la cruz y va a morir por los pecados de toda la humanidad, es decir, estaba llevándose en sus espaldas el pecado de toda la humanidad, pasados, presentes y futuros, y Dios no tolera el pecado. Al no tolerarlo, veía cómo se estaba llenando Jesús de pecado. Y al de ser de toda la humanidad, imagínense la cantidad de podredumbre que estaba cargando Jesús sobre sus espaldas, o sea, la responsabilidad que tenía ahí Jesús. Es el punto en que Dios no toleraba ver a Jesús, no por ser Jesús, sino por todo el pecado que había en sus espaldas, cargando. Entonces, por eso ahí dice que Jesús se siente desamparado, porque no toleraba a Dios el pecado que estaba teniendo Jesús en sus espaldas. También él, humanamente, tuvo que ser humillado, tuvo que experimentar la humillación que cualquier ser humano, usted, yo o cualquiera, puede tener, pero no al grado como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien lo que dice Pablo en Filipenses 2:5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, Jesús, siendo Dios, teniendo toda su gloria, decidió hacerse igual que un ser humano. Estrictamente hablando, él no tenía necesidad de hacerlo. Él lo tenía todo. No tenía necesidad de hacerse humano para salvarnos. Porque últimamente pues, agarra, arrasa con toda la humanidad y vuelve a crear otra vez humanitos, casi casi borrón y cuenta nueva. Ahora sí, estos ya van a salir bien, no van a tener por qué estar pecando. Si no ha hecho eso y si no lo hizo desde el principio es por amor a su creación. Y por amor a su creación, él decidió bajar, hacerse humano, no aferrarse a ser Dios, bajó a hacerse humano para que con su muerte y muerte de cruz pudiéramos alcanzar nosotros el perdón. Ahora, vamos a entender el contexto de la muerte de cruz. ¿Qué significa eso? La muerte de cruz era la peor muerte que podía recibir el ser humano. ¿Por qué? Porque era una humillación. Aparte de ser una atrocidad, una muerte atroz, una tortura sumamente dolorosa, ante la sociedad era humillante, porque era tratado peor que al peor de los criminales. ¿Sí? Entonces, era la humillación de decir, este señor está crucificado porque fue la escoria de la humanidad. Jesús no cometió pecado, Jesús no adulteró, Jesús no asesinó, Jesús no mintió. O sea,
¿Cuál era el motivo por el cual tenía que ser escoria de la sociedad en ese momento? Entonces, allí, como ser humano, sufrió humillación. Humillación que usted a lo mejor ha recibido, humillación que yo también he recibido. ¿Cuántas veces nos han humillado? Y delante de todos. Y nosotros nos quedamos con la cara de vergüenza, apenados, y a lo mejor de algo que ni siquiera cometimos. Pues así era Jesús. Tuvo que recibir una humillación voluntaria. Ahora, ya vimos la parte espiritual, ahora la parte de su muerte. ¿Realmente era necesario que Jesús muriera? Dice que con su muerte se reveló el odio y la ira de Dios hacia el pecado. Recordemos lo que les había dicho, estaba cargando con todos los pecados de la humanidad, pasados, presentes y futuros, ya que Él es santo y justo. Recuerden que cuando vimos las primeras clases en el pecado, Adán y Eva tuvieron o sintieron la necesidad de cubrir su vergüenza con hojas de higo. Y sin embargo, Dios les dijo, quítense esas cosas, no sirven de nada. Y dice que Dios los vistió con pieles. ¿De dónde sacó esas pieles Dios? Pues tuvo que morir un animalito, un inocente, para que pudiera ocultar la vergüenza del ser humano. Es lo mismo que Jesús. Tuvo que morir un inocente para poder tener redención, tapar la vergüenza que uno como ser humano comete por sus pecados y poder alcanzar la salvación. Todos los hombres, sin excepción, hemos pecado. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros, por default, no merecemos gloria de Dios, por default. O sea, nosotros no tenemos conciencia de lo que es Dios y por eso cometimos pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. Y lo peor de todo, ¿no? Que a veces hasta nos vanagloriábamos por haberlo hecho, lo presumíamos. Dios ha castigado y castiga el pecado de muchas maneras diferentes, pero en la cruz, su ira, todo su enojo, toda su ira, vale la redundancia, se derramó sobre su propio Hijo. ¿Por qué? Porque llevó la carga de todos los pecados de la humanidad. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, lo que habíamos comentado, Jesús clamó con gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que habíamos visto. Llevaba tanta carga nuestro Señor Jesucristo en su muerte que la ira de Dios se derramó sobre su Hijo en su muerte. Y por eso Jesús, ¿y por qué me has desamparado? Su muerte fue necesaria porque de esa manera reveló la justicia de Dios. ¿Cómo fue esto? Cristo fue sustituto. Es decir, usted, usted y yo teníamos que haber padecido eso y más por estar destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Colosenses 2:13 dice, antes ustedes estaban muertos, o sea, no teníamos perdón, ya estábamos sentenciados, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios, pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. Es decir, reveló Dios su justicia con nuestro Señor Jesucristo por medio de su muerte, para perdón de nuestros pecados. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, no aceptamos cada cual nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Toda nuestra iniquidad, todos nuestros errores, todos nuestros pecados, toda nuestra maldad, toda la podredumbre que nosotros andábamos cargando en nuestras vidas,
se descargó en la ira del Señor mediante la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No sé cuántos años tenga usted. Yo en lo personal tengo 52. ¿Se imaginan la cantidad de pecados que tengo a mis 52 años? Ahora, imagínenselo si multiplicamos la cantidad de pecados que tengo, multiplíquelos por la cantidad de habitantes que hay actualmente en la Tierra. Ahora, multiplíquelo por la cantidad de gente que ha muerto desde la creación hasta la fecha. Y ahora multiplíquelo por la gente que está por venir, por nacer en un futuro, hasta que venga la venida de nuestro Señor Jesucristo, hasta que esté la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Todo ese bulto de pecados enorme, toneladas y toneladas de pecados, los cargó nuestro Señor Jesucristo por amor a nosotros. Segunda a los Corintios 5:21. Al que no reconoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Un texto más para refutar, para aclarar, para ratificar que por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo se justifican todos nuestros pecados. Ahora, su muerte pagó las justas demandas de Dios contra los pecadores. ¿Cómo es eso? Romanos 5:10. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos de por vida. O sea, ya con esto nosotros tenemos ya la esperanza. Después de ser condenados, después de ser salvos y reconciliados con Dios, gracias a la revelación de su muerte. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se enfatiza nuevamente. Por si no se nos había quedado claro en Romanos 5:10, Romanos 5:1 se afirma. Desde que Cristo fue castigado por nuestros pecados, Dios nos puede perdonar y justificar mediante la fe. Ahora, ¿qué resultados tenemos con la muerte de nuestro Señor Jesucristo? La muerte de Cristo no fue una derrota, todo lo contrario, fue una victoria. ¿Por qué? Porque Cristo venció al pecado, venció a la muerte y sobre todas las cosas venció al diablo. Fíjense lo que dice Hebreos 2:14-15. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo fue 100% hombre. Él padeció, sintió lo mismo que usted y yo. Recuerden que hasta él fue tentado. Compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene dominio de la muerte. O sea, ¿quién? El diablo. Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. Nosotros, antes de conocer a Cristo, éramos esclavos del pecado. Y porque la Biblia dice que la causa de pecado es muerte, nosotros estábamos sentenciados a muerte. Mas, sin embargo, Cristo por su muerte tuvo victoria para podernos salvar. Entonces, ya pertenecemos a la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 2:13-15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos. Eso es algo muy importante. Acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
nosotros ya estábamos decretados. Por eso dice ahí el acta de los decretos. Nosotros ya estábamos sentenciados. No había poder humano, subrayo la palabra poder humano, no había poder humano que nos salvara de la condenación que nosotros ya teníamos. ¿Por qué? Por nuestros delitos, por nuestros pecados. Sin embargo, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, todo eso fue clavado en la cruz. Y todos aquellos principados y potestades malignos, demonios, diablos, todos esos entes quedaron exhibidos, es decir, quedaron imposibilitados públicamente al decir, no va a haber adeptos hacia ti en el nombre de Cristo. Por la sangre del Señor Jesucristo que se usa para perdón de pecados, es como el diablo perdió poder sobre ellos para sentenciarlos. Otro resultado de su muerte. Esa victoria es solamente para quienes, para los que creen en Él. Juan 3:18 dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree no ha sido ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice bien, no es necesario que usted se porte bien, no es necesario que usted obre bien, no es necesario que le dé el asiento a las mujeres, no es necesario que no golpee a su mujer, no es necesario que usted sea un buen esposo, un buen padre, no es necesario, eso no sirve de nada para obtener la salvación. Lo que sirve, dice aquí muy claramente, el que en él cree no es condenado, es creer. Y por el hecho de creer, en automático vamos a hacer cosas buenas. Pero la persona que se esmera en hacer cosas buenas sin creer en Cristo sigue siendo condenado. Lo único que nos pide Dios es creer en su Hijo. O sea, imagínese, una persona que no cree, es muy bueno, hace cosas buenas, es muy disciplinado, es muy responsable, es esto, es aquello, todo muy bien. Si se va al cielo, ¿el cielo estaría lleno de ateos o de incrédulos, nada más por hacer cosas buenas? A lo mejor ya estando allá, pues obviamente no le va a quedar otra cosa más que creer. Pero la prueba está aquí, hermanos. La prueba está aquí, aquí en la tierra, con nuestra carne, con nuestros pecados, con todos los problemas que tenemos, con todos los altibajos que a veces experimentamos, es cuando nosotros tenemos que creer en Dios. Y en esa creencia es como nosotros vamos a actuar conforme al propósito de Dios. Es decir, ya es algo natural, no es porque nos esmeremos en hacer el bien, sino por creer en Jesús, hacemos el bien. Esa ya es nuestra naturaleza. Entonces, no todos, por muy buenos que sean, van a ir al cielo. Su muerte es efectiva solamente para las personas que lo reciben como su salvador personal. Los que lo rechazan no tienen esperanza alguna. Su resurrección. ¿Qué, qué efecto tiene su resurrección para nosotros en la edad moderna? En Juan 2:18 al 22 dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid ese templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la escritura y la palabra que Jesús había dicho. La resurrección fue una prueba, una evidencia de que es el Hijo de Dios. Y lo profetizó. Nada más que en su momento no entendían de qué se trataba. O sea,
¿Cómo puedes destruir ese templo que fue construido en tantos años y en 3 días tú vas a levantarlo? Pero él se refería a él, a su muerte. O sea, este templo, este cuerpo va a ser destruido, pero en el tercer día va a ser levantado, va a ser reconstruido. La resurrección fue prueba de su deidad, fue evidencia de su deidad. Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Él mismo, estando muerto, resucitó. ¿Qué más prueba nosotros podemos tener? A lo mejor ustedes dirán, sí, pero bueno, también Eliseo resucitó a un niño. Jesucristo resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo. Pablo resucitó a un joven que se cayó de la azotea de una casa. Sí, la diferencia entre Jesús y todos los demás resucitados es que todos los demás volvieron a morir y Jesús no. Jesús resucitó para tener vida eterna y para tener gloria y para gobernar. Esa es la diferencia que hay entre Jesús y los demás resucitados. Dentro de su resurrección, debemos creer en el Cristo resucitado para ser salvo. Pablo lo dice en Corintios, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si no hubiera resucitado Jesús, ¿qué hubiéramos nosotros predicado? ¿Qué hubiéramos nosotros enseñado? ¿A hacer milagros y con eso creer en Dios? En la Biblia se menciona una serie de milagros, una serie de señales, y ni aún así el ser humano se sometió. No vamos muy lejos. Miren, por ejemplo, si nosotros leemos Éxodo, que ya deberían de haberlo leído en los devocionales, se mencionan las 10 plagas. Y no cualquier cosita, o sea, eran unas señales bastante agresivas, bastante fuertes. Se abrió el mar rojo, les dio de comer en pleno desierto, les dio de comer maná, hojuelas con miel, en medio del desierto. En medio de la nada, dentro del desierto, les daba agua que beber. O sea, tenían muchas señales. Jesucristo, ¿cuántas señales él mismo dio? Juan, al término de su evangelio, dijo que si se registraran todas las señales, todos los milagros que hizo Jesús, no habría libros que documentaran todo lo que hizo, porque es vasto, es muchísimo. Y sin embargo, no valdría la pena para tener salvación. La cereza del pastel dentro del ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, pues sí, pues muchos milagros, mucho todo, pero tenemos un Cristo muerto, como que ya para qué, ¿no? Y no, tenemos un Jesucristo resucitado. Entonces, por eso tenemos la convicción de que es Dios. También nosotros somos salvos por la fe en el Jesucristo resucitado. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Dice que si confesares con tu boca que el Señor, que Jesús es el Señor, que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque en el corazón, con el corazón se cree justicia, para con la boca se confiesas para salvación.
Entonces, no nada más es el hecho de creer y decirlo, no nada más es decir a todo medio mundo, soy cristiano, yo creo en Jesús. Tenemos que nosotros adoptarlo también en nuestro corazón, es decir, que tenemos que estar convencidos hasta lo más profundo de nuestro ser para que nosotros tengamos salvación. Para decir Cristo es Rey, para decir Jesús te salva, para decir cualquiera lo puede decir, pero no cualquiera tiene Cristo en su corazón. Con su resurrección se garantiza la resurrección venidera. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Para eso sirvió también la resurrección, para dar la esperanza de que nosotros, aunque muramos, vamos a tener una resurrección para estar en gloria con nuestro Señor Jesucristo. Su resurrección fue una resurrección corporal, no fue una resurrección espiritual. Muchas sectas hacen alarde de que sí, Jesús resucitó, pero en espíritu, y no es cierto. Él resucitó corporalmente, de carne y hueso, pero ahora resucitó con un cuerpo glorificado. ¿Cómo podemos saber esto? Cuando recién resucitado, los discípulos estaban en el mar y nomás no pescaban nada, hasta que un hombre a lo lejos les preguntó, ¿cómo van? No hemos pescado nada. ¿Desde a qué horas? Desde la madrugada y no hemos pescado nada. Lacen su red del otro lado. Y todos dudando, o sea, ¿qué parte no entendió que no hemos pescado nada? O sea, no hay peces que pescar. ¿Qué diferencia hay de un lado a otro de la barca? Es el mismo mar, es la misma agua. No entiendo. Hasta que Pedro reconoció, se acordó de lo que había sucedido en días anteriores y dijo, es Él, el Cristo resucitado. Y evidentemente cuando lanzaron la red del otro lado, dice que no podían sacar la red de tantos peces que había. Perdón, el Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ese es un salmo profético del rey David hacia nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ahora, en Hechos, el apóstol Pedro dice, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió. Es decir, no se refería a ese salmo a David, porque David murió como cualquier ser humano mortal. Y fue reunido con sus padres y vio corrupción. O sea, David seguramente, en cuanto murió, lo tuvieron que haber sepultado porque a los 3 días, ¿qué pasa con el cuerpo? Empieza a heder, empieza a oler feo, empieza a oler mal. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Es decir, Jesucristo, el único ser resucitado para no volver a morir, al tercer día resucitó y por lo tanto su cuerpo no sufrió degradación, no se corrompió y por eso no vio malestar o no vio mal su cuerpo, porque fue para un cuerpo glorificado. Juan 2:19 al 21. Respondió Jesús y les dijo, destruí ese templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego, en 46 años fue edificado ese templo y tú en 3 días lo quieres levantar. Mas él hablaba del cuerpo el templo de su cuerpo. Nuevamente se repite aquí que él habló de la reconstrucción del templo y él se refería al templo de su cuerpo, no se refería al templo de su espíritu.
Entonces, con eso también damos evidencia de que su resurrección fue corporal, no fue espiritual, como algunas sectas lo mencionan por ahí. Ahora, reconocemos que nuestro Señor Jesucristo es profeta. ¿Qué es un profeta? Bueno, un profeta tiene como misión revelar a Dios y las cosas de Dios a los hombres. Representa a Dios y habla por Dios delante de los hombres. Es decir, cuando Dios quería hablarle a su pueblo, lo hablaba mediante su profeta. Y el profeta decía al pueblo, ha dicho Jehová, Dios me dijo que ustedes tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello. Jehová dice que tienen que hacer esto otro, que tiene, pero era por medio de un profeta. Pero ahora Jesús, como el profeta mayor, ya nos dijo lo que tenía que decir, ya nos habló como nos tenía que hablar. Y con esto, hermanos, permítanme decirles que ya no hay profetas en nuestra actualidad. La palabra profeta, como la entendemos nosotros, ya no existe. Ahora, en el Nuevo Testamento dice que existe el don de profecía, pero no se refiere a que va a haber cuestiones de adivinanza. No va a haber eso de que Dios me dijo que en este año la iglesia satélite va a duplicarse. El año 2025 va a ser el año fructífero para iglesia PIB satélite porque se va a triplicar. No, eso no es ser profeta. Para nuestra actualidad, un profeta son predicadores. ¿Por qué? Porque está hablando por Dios, pero con soporte en la palabra de Dios. Ya todo lo que se tenía que decir está plasmado en la palabra de Dios. Ya no hay más que decir. Ya no hay más futuro que predecir. El futuro ya también está plasmado en la palabra de Dios. Entonces, cuando ustedes vean en varias redes sociales que el profeta fulano López dijo que este es el año en que Trump va a morir porque Dios le dijo que ese es un blasfemo y por eso va a tener que pagar con la muerte. Eso no es cierto, eso no sirve, eso es pura charlatanería. El don de profecía en nuestra actualidad es el don de predicar, de manifestar la palabra de Dios con soporte en la Biblia. Solamente. Ya todo lo que se tenía que haber dicho ya está escrito en la palabra de Dios. Ahora, Cristo es el profeta mayor de nosotros. Lucas 13:33 dice, sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. Fíjense bien lo que dice, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Mismo Jesús se autoproclamó profeta. ¿Han escuchado el dicho de que nadie es profeta en su tierra? Es exactamente lo mismo. No es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jesucristo vino a morir y él era profeta y tenía que morir en Jerusalén. Moisés predijo, Moisés profetizó a nuestro Señor Jesucristo. En Deuteronomio dice, el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo, a él sí lo escucharás. Mismo Moisés lo profetizó, que iba a haber un profeta, refiriéndose al Señor Jesucristo. Pedro avala esta profecía de Moisés. En Hechos 3:22 dice, Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que él les diga. Mismo Pedro avala que Jesús fue el profeta esperado. Ahora, también Jesucristo se le conoce como el sacerdote mayor, el sumo sacerdote. Ya no hay más sacerdotes más que Cristo. ¿Qué es un sacerdote? La obra del sacerdote es representar a los hombres ante Dios, o sea, como un intermediario. Actúa a favor de los hombres en presencia de Dios. El sacerdote del tiempo judío era el que, en representación del hombre pecador,
mataba, hacía un sacrificio a un animalito, a un inocente, por el pecado que conllevaba la persona a tratar en su momento. Pero ahora Jesús ya no había más que sacrificio más que él. Él fue el sacrificio mayor. Por ser él el que entregó el sacrificio mayor a él mismo, se le conoce como el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque él lleva ante la presencia de Dios la justificación de todos los pecados de la humanidad. Entonces, por lo tanto, el ministerio de sacerdocio queda nulo con nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 9:12. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Él mismo se ofreció como sacrificio ante Dios por el pecado de toda la humanidad. Y Jesucristo es suficiente. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue suficiente. No tenemos por qué andar buscando más sacerdocios. Él es el único sacerdote que con su sangre derramada logró un rescate eterno para el ser humano. Su sacrificio nos permite una conciencia limpia. Fíjense bien lo que dice Hebreos 9:14. Si esto es así, cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a nosotros, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Fíjense bien aquí, cuanto más la sangre de Cristo. ¿Por qué la sangre de Cristo? Porque era una sangre pura, no estaba contaminada con pecado. Recuerden que fue concebida la Virgen María mediante el Espíritu. Era una sangre divina. Entonces, por ser sangre divina, era el sacrificio final que necesitaba la humanidad para redención de pecados. ¿Y quién la podía ofrecer? Un sacerdote inmaculado, puro, limpio, y fue nuestro Señor Jesucristo. O sea, él como sacerdote se dio a sí mismo como cordero expiatorio. Por lo tanto, ya no hay sacerdotes en esta tierra o en esta era. Ya no. El único sacerdote es Cristo Jesús. Y a Jesús lo reconocemos como rey. ¿Cómo es eso? Los judíos esperaban un rey. En ese momento estaban atormentados por la opresión de un imperio. En este caso era el imperio romano. Los magos, los sabios, cuando buscaban esa estrellita, bueno, más bien, cuando buscaban a quién adorar, porque la estrella los guió, buscaron a un rey. Y tan es así que le dieron al niño regalos propios de la realeza. El ángel de María le anunció que llevaba en su vientre quien iba a ser rey. Cristo dijo que era rey ante Pilatos. ¿Pero qué creen? El rey dice, bueno, su reino de este rey no era parte de este mundo. Filipenses 2:9 al 11. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le entregó el nombre que hasta sobre todo nombre, para que todo el nombre de Jesús, todo el que nombre de perdón, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Ahí está. Su reino no es parte de este mundo. Él no vino a pelear una tierra contaminada por el pecado. Él vino a rescatar a la gente que cree en él para que sea limpia de pecado y pueda estar con el rey en su reino. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre. Apocalipsis 7:14.
Esto es un versículo profético. Le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. O sea, usted y yo. Ahí estaremos. Ahí estaremos presentes, glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores, venciendo totalmente a todas las huestes terrestres, a todas las huestes demoníacas. Vamos a ser testigos del poderío y de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, como conclusión, el sacrificio de Jesucristo en la cruz fue para ofrecer salvación. Sin embargo, esta no se efectuará si nosotros no lo reconocemos como Señor y Salvador. Nuestro corazón. Necesitamos que se proponga a conocer a la persona más increíble y maravillosa que ha pisado la tierra. Y este se llama Jesucristo, Señor de señores y Rey de reyes. Bien, hermanos, pues con esto concluimos nuestra clase, la segunda parte de nuestra clase, una clase muy nutrida. Eh, Les confieso que la verdad yo también aprendí muchísimo con esto. Y bueno, pues como lo prometido es deuda, vamos a ver en la siguiente clase un tema muy controvertido que se debe de tocar. Y esto es gracias a que existe la inquietud, ¿sí? Y correspondiendo a esa inquietud, vamos a preparar el tema para que de hoy en ocho, Dios mediante, lo podamos ver. Les agradezco mucho su tiempo. Le doy gracias a Dios por sus vidas para que vean este video. ¿Y les parece si nos despedimos dando gracias por este espacio? Padre Celestial, nuevamente agradecemos tu presencia en nuestras vidas, Señor, y también tu presencia aquí en este momento que hemos conocido lo que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y no nada más es conocerlo, sino también aprender de él. ¿Para qué? Para que podamos llegar a ser a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que estamos muy lejos de serlos, prácticamente imposible de hacerlo. Sin embargo, es nuestro deseo imitarlo, seguirlo, estar con él, porque es nuestro ícono más grande que existe en nuestra vida, ya que queremos ser agradables ante tu presencia y ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Permite Dios, por favor, que bendigas a cada persona que está con nosotros reunida y que desea de provecho para él, para sus vidas, que si bien tienes que les des en su corazón el hecho de que lo puedan compartir con más personas para que crezca más tu iglesia, Señor, para que podamos fortalecer a estas personas que están conociendo y que puedan llegar a conocer, porque todos necesitamos de un Salvador, porque todos somos pecadores. Gracias, mi Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido que por favor los guardes, los cuides y las personas que tienen necesidad, por favor, levántales, dales lo necesario para que ellos se vean beneficiados de tus bendiciones. Gracias, mi Dios. Te agradecemos y te alabamos en el nombre del Señor Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues les agradezco mucho. Eh, Vamos a tocar el tema de lo que se refiere a lo que es la Virgen María. Este tema no está dentro del plan de estudios de mis siguientes pasos, pero creo que es un buen tema que debemos escoger, tratarlo. Y bueno, pues con la ayuda de Dios vamos a lograrlo y nos vemos aquí dentro de 8 días. Nos vemos, que tengan muy bonita noche. Bendiciones a todos. Dios me los bendiga completitos.